Buenas tardes a todas, buenas tardes a todos. En nombre de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, les doy una cordial bienvenida a la primera sesión de este seminario titulado Judicatura y Nueva Constitución. Este seminario pretende contribuir al diálogo y reflexión sobre la jurisdicción, en un momento muy significativo para la historia de Chile, como lo es el proceso de elaboración de una nueva constitución, entendida como una carta en blanco que permite repensar el poder judicial chileno. En ese sentido, se plantean cuestiones abiertas, tales como ¿qué poder judicial queremos? ¿Qué debe entenderse por jurisdicción? ¿Qué mecanismos debiesen contemplarse para asegurar la independencia judicial? ¿Cómo debiese concebirse la responsabilidad judicial? ¿Cómo debiese diseñarse el ejercicio de la jurisdicción, ¿no? Y cómo debiese regularse la organización judicial? ¿Cuáles cuestiones de estas debiesen ir o tomar la forma de reglas constitucionales y cuáles permanecer en el nivel legislativo? ¿Cómo debiese desarrollarse la discusión sobre el sistema de nombramiento, facultades disciplinarias y administrativas de los tribunales de justicia? ¿Qué Corte Suprema queremos? ¿No? ¿Qué rol debiese tener la Corte Suprema, si le cabe alguno, en el control de constitucionalidad de las leyes, ¿no? Sobre estos y muchos otros temas se ha debatido bastante en Chile en las últimas 2 décadas. Algunas de las propuestas y argumentos tienen ahora la posibilidad, y eso yo diría que es lo atractivo, de tomar forma en una futura constitución. El debate conjunto y el contraste justificado de ideas entre la academia, abogadas, abogados, jueces y juezas y juristas sigue siendo, creemos, la vía para avanzar y proyectar colectivamente una nueva organización judicial que fije las condiciones necesarias para el ejercicio de la jurisdicción, para la actualización de los derechos en casos concretos, para la resolución autoritativa de problemas de relevancia jurídica conforme a derecho. Con este fin, el Departamento de Derecho Procesal de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile y la Asociación de Magistradas Chilenas han organizado este seminario en 6 sesiones, ¿no? Que contempla, y lo digo también aquí con orgullo, la participación de 24 ponentes que pertenecen a 9 facultades de Derecho del país, ¿no? O que son jueces y juezas con una amplia trayectoria profesional, portadoras de distintas aproximaciones ideológicas, teóricas y disciplinares, junto con, ¿no?, un estupendo conjunto de moderadoras y moderadores que vienen en su mayoría, ¿no?, de la Asociación Nacional de Magistradas, Asociación de Magistradas Chilenas, MACH. A todo ello, a todos ellos van mis sinceros agradecimientos por aceptar participar en este seminario y en la publicación colectiva que seguirá este seminario y que en realidad dio origen al mismo, ¿no? Partió al revés, partimos proyectando un libro y pensamos que era un paso necesario, previo, ¿no?, a hacer este seminario. Agradezco especialmente a este destacado jurista, profesor y magistrado emérito del Tribunal Supremo Español, Perfecto Andrés Ibáñez, que ofrecerá la conferencia inaugural a altas horas de la noche desde España. María Francisca Zapata García, jueza de Garantía de Santiago, es en gran medida la responsable de esta actividad y ha trabajado con energía y entusiasmo en el seminario y en la futura publicación de estas ponencias desde que me planteara la idea a mediados del año pasado. Muchas gracias, Francisca. Este seminario está patrocinado por el Instituto de Estudios Judiciales Hernán Correa de la Cerda. Agradezco a su presidente, Rodrigo Carvajal Schnettler, por apoyar esta actividad, ¿no? Y Rodrigo nos acompañará en la sesión del viernes. Finalmente, vaya mi reconocimiento al trabajo que realiza la Dirección de Extensión y Oficina de Comunicaciones de nuestra facultad por todo el trabajo y respaldo que nos ha proporcionado en esta actividad. Señor decano, y señoras y señores, me permito, ¿no?, antes de comenzar, ¿no?, y en atención a que se trata de un seminario precisamente, ¿no?, sobre judicatura y nueva constitución, ¿no?, hacer un muy breve homenaje a don Urbano Marín Vallejo, que acaba de fallecer. Don Urbano Marín nació en Santiago el 4 de septiembre de 1935, realizó sus estudios secundarios en el Instituto Nacional y ingresó a la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile el año 53, ¿no?, y se tituló de abogado el año 60. Comenzó una carrera académica, ¿no?, en esta facultad de Derecho, como ayudante de Derecho Romano, también de Derecho Civil, de Derecho Constitucional, y después trabajó incluso como profesor de Derecho al Trabajo y Seguridad Social.
Fue un personaje y un hombre público, si se me permite la expresión. Trabajó en la Contraloría General de la República, donde fue jefe de la División Jurídica y posteriormente del Departamento de Estudios. En 1997 fue nombrado abogado integrante de la Corte de Apelaciones de Santiago y en 1998 ministro de la Corte Suprema, que también presidió. Ejerció también como ministro del Tribunal Constitucional, y como ministro de la Corte Suprema finalmente hasta el 2010. En el último tiempo trabajó como asesor tanto en la Contraloría como con el Consejo de Defensa del Estado. ¿No? Me ha parecido relevante, dado que fue una persona importante también como juez de la República, dedicar estas breves palabras antes de comenzar y solicitar un minuto de silencio. Para dar inicio al seminario, escucharemos en primer lugar las palabras del profesor Pablo Ruiz Tagle Vial, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. El profesor Pablo Ruiz Tagle es máster en Derecho y doctor en Derecho por la Universidad de Yale. Es profesor titular de Derecho Constitucional e Introducción al Derecho en nuestra facultad y actualmente, además, su decano. Tiene una extensa producción científica en materias de teoría del derecho, especialmente de derecho constitucional. Señor decano, tiene la palabra. Muchas gracias, profesora Flavia Carbonell. La verdad es que junto con saludarla, la felicito por la iniciativa que ha tenido de organizar este tremendo seminario. Saludo a mi gran amigo, al magistrado emérito de la Sala Segunda del Tribunal Supremo de España, perfecto Andrés Ibáñez, a la presidenta de MACHI, la Asociación de Magistradas Chilenas, Carola Rivas, y al gran profesor y amigo Cristian Maturana del Departamento de Derecho Procesal, a todos los académicos y académicas, que son muchos, y a los asistentes a este seminario. Hago también mi saludo al gran profesor y magistrado Urbano Marín, a quien todos recordamos con cariño y admiración. Quizá en honor de él, el mejor homenaje que podemos hacer es celebrar precisamente este seminario en tiempos en que estamos pensando una nueva constitución y por ende un nuevo sistema, un nuevo orden jurídico para Chile. El que se una entonces el trabajo de los académicos del Departamento de Derecho Procesal de nuestra facultad, la Asociación Nacional de Magistradas y el Instituto de Estudios Judiciales, y todos los académicos y académicas que han sido invitadas, es muestra de vitalidad, de pensamiento, sobre cuestiones que en verdad son clásicas y que han estado siempre presentes en la vocación pública y republicana de nuestra casa de estudios. Es una idea central del pensamiento constitucional, el de la división de funciones del poder. Y en esta materia, ciertamente que el poder judicial o la organización judicial, su organización, sus atribuciones, su relación con otros poderes u organismos, es quizás la parte más difícil, la más compleja de la teoría constitucional. Es la que admite más grados de diversidad si comparamos los países del derecho común anglosajón, por ejemplo, y los países continentales. Es aquí donde se da la gran diferencia. Como alguna vez explicó perfecto Andrés Ibáñez en una clase de introducción al derecho en nuestra facultad, el origen de nuestra actual organización judicial se remonta a la Revolución Francesa. Pero se remonta a un momento particular de la Revolución Francesa, que es lo que podríamos llamar el giro napoleónico. Y yo recuerdo las palabras del profesor perfecto Andrés
cuando decía que Napoleón había querido organizar los jueces así como se organiza el ejército, la estructura militar. Y esas palabras a mí me parecieron muy sorprendentes y muy ilustrativas. Y si eso es lo que se trató de copiar, de introducir en Chile, ciertamente el sistema español, que respondía a la lógica del antiguo régimen, sistema anterior al sistema revolucionario, había que cambiarlo. Y eso lo entendió muy bien Andrés Bello y lo explica en su famoso artículo La necesidad de fundar la sentencia, donde dice que aunque él no es muy aficionado a usar un lenguaje altisonante, retórico, recomienda, y cito comillas, usar el hacha, comillas, el hacha, es decir, el instrumento de destrucción y la demolición en la estructura de juicio que representa la organización anterior. El propósito de Andrés Bello, de los que formaron nuestra República Independiente, fue entonces instalar un modelo burocrático de servicio civil con un fuerte carácter jerárquico que se mantiene en una buena parte de la estructura judicial hasta hoy. La pregunta que uno se hace y que muchos han respondido es, ¿este sistema decimonónico garantiza la independencia de los jueces? ¿Era acaso recomendable reformarlo y en ese caso bajo qué fundamentos y condiciones? Esta es una pregunta abierta. Sabemos también que en el contexto de la posguerra europea y particularmente en la influencia de las formas de estructura y de jurisdicción constitucional, la estructura judicial sufrió un cambio y se generó en muchos países de derecho continental un acercamiento a las formas de control judicial que era o ha sido ejercido por tribunales ordinarios o tribunales especializados, como ocurre en Chile, en el caso del Tribunal Constitucional, ocurría anteriormente con la Corte Suprema de Justicia y también ocurre en la justicia electoral o en el Tribunal Calificador de Elecciones y la Contraloría. Las atribuciones de todos estos órganos conforman una justicia especializada, una justicia autónoma que ya no responde a la lógica de esa estructura militar, burocrática, jerarquizada, que pensaba Napoleón para los jueces y que quisieron imitar nuestros primeros patriotas. Se trata de diversos tipos de jueces. Y esto ha sido planteado, yo recuerdo, en un seminario que tuvimos precisamente con Perfecto Andrés Ibáñez, invitados por el Tribunal Electoral de México, y yo he hablado de que existe una pluralidad de tipos de jueces, distintos tipos de jueces. Entonces, cuando hablamos de que los jueces tienen que tener un compromiso con la democracia constitucional, o que hay una relación de las tareas contramayoritarias que realizan los jueces, tenemos una doble pluralidad. Por un lado tenemos varios conceptos de democracia y por la otra también distintos tipos de jueces. ¿Cómo vamos a asimilar lo que hace el Tribunal Constitucional con lo que realizan los jueces de la jurisdicción ordinaria o de la justicia especializada o de la justicia electoral? Hay distintos tipos de juezas y jueces, una justicia local, una justicia constitucional, electoral, militar. En Chile hay un fantasma que es la justicia contenciosa administrativa. Incluso hay jueces extranjeros cuyas decisiones también afectan el sistema judicial en nuestro país. Todo esto genera muchas dudas y preguntas legítimas sobre el carácter democrático, la imparcialidad, la independencia, la obligación de someter
sus funciones en el derecho, que son muy difíciles de responder. Cuestiones sobre la responsabilidad judicial, sobre la responsabilidad administrativa, constitucional, en fin, penal o civil, y por cierto, sobre la organización y el gobierno de la judicatura. Estos son los temas de este seminario y por eso me resulta un momento de especial alegría el que entre tantas académicas y académicos, abogados y abogados, y jueces y juezas podamos reunirnos a pensar y a conversar sobre estas materias en serio, gracias a la iniciativa del Departamento de Derecho Procesal, y que lo hagamos además comenzando esta actividad con las palabras que nos pueda entregar el gran jurista perfecto Andrés Ibáñez, y con la participación de Carola Rivas y Cristian Maturana, que son reconocidos expertos en nuestras materias en nuestro país. La obra de perfecto Andrés Ibáñez va desde, en fin, la traducción de los trabajos del gran jurista Ferraioli hasta materias que dicen relación con los jueces y la democracia en diversas ponencias que Perfecto Andrés ha desarrollado en muchos países, y es un honor en verdad contar con sus conocimientos, con su experiencia en la inauguración de este seminario. Hace pocos días, voy a ser muy breve, el gobierno, de una manera un tanto sorpresiva, diría yo, ha enviado una iniciativa al Congreso para que los jueces sean nombrados mediante una comisión. Y aquí hay una cuestión que es muy controvertida. Personalmente, tengo muchas dudas acerca del funcionamiento de las instituciones del tipo Consejo Nacional de la Magistratura, porque no tienen a veces la transparencia, la legitimidad democrática que corresponde a los poderes del Estado. Pero creo que la idea de trasladar la responsabilidad política que corresponde al presidente de la República y al poder del gobierno democrático en la designación y el nombramiento de los jueces y sustituirla por una comisión es algo todavía más controvertido, más difícil de aceptar. No creamos que porque movemos un problema desde la zona en donde se enfrentan las diferentes posiciones en un país determinado, lo vamos a poder convertir en un problema que no existe. Es ahí, en la zona de oscuridad de esa misma comisión, donde se van a producir los nombramientos judiciales, y yo prefiero, con todos los defectos que eso supone, y con los resguardos que implican respecto de la posibilidad de alimentar una lógica de corporativismo judicial, es decir, que los jueces se nombren y sean designados en un sistema que nadie entiende verdaderamente, que lo sean por los poderes del Parlamento y del presidente de la República, con todos los problemas que esto supone y con la intervención de las fuerzas políticas en un debate democrático. Estas son cuestiones que corresponde debatir a la academia, a la profesión, a la judicatura y también a las fuerzas políticas, de hacer propuestas, de exponer, intercambiar argumentos y puntos de vista en asuntos que, como los que he mencionado, nos atañen a todos y están abiertos a la controversia. Les agradezco mucho la paciencia en escuchar estas palabras y verdaderamente felicito nuevamente a la directora Flavia Carbonell, a Carola Rivas, Cristian Maturana y a Perfecto Andrés por disponerse a conversar sobre estas importantes materias. Muchas gracias. Muchas gracias por sus palabras, señor decano. Dejo ahora con ustedes a Carola Rivas Vargas, presidenta de la Asociación de Magistradas Chilenas, MACHI, y coorganizadora, ¿no?, de estas jornadas, ¿no?, esta asociación, y lo agradezco sinceramente
Carola, que hayan aceptado esta coorganización. Es ministra de la Corte de Apelaciones de Concepción, se ha desempeñado por más de 25 años como jueza, conoce, digamos, el Poder Judicial muy bien. Asimismo ha sido docente de la Universidad de Concepción y de la Academia Judicial, es magíster en Derecho Privado de la Universidad de Concepción y actualmente cursa el máster de Derecho y Democracia en la Universidad Alcalá de Henares y máster en Derecho de Género en la Universidad de Jaén. Ha desarrollado varios cursos sobre estas mismas temáticas, sobre temáticas de género, ¿no? Y ha participado como socia y directora de Machi en diversos seminarios, ¿no?, sobre estos temas. Muchas gracias, Carola, nuevamente por estar acá y por coorganizar este seminario. Bueno, muchas gracias por esta invitación. Buenas tardes a todos y a todas. La verdad es que mis palabras van a ser bastante breves porque creo que todos y todas estábamos esperando a la clase magistral de don Perfecto Andrés Ibáñez. Así que, bueno, en resumen, la Asociación de Magistradas Chilenas, la verdad es que se llena de orgullo de haber sido invitada a participar y patrocinar el texto denominado Judicatura y Nueva Constitución. Esta invitación que se nos hizo llegar por parte de las editoras, a quien también agradezco, nuestra socia María Francisca Zapata y, por cierto, la profesora Flavia Carbonell. Este proyecto viene a integrar el trabajo que desde hace años realiza nuestra asociación a través de la participación en la mesa de nombramientos del gobierno, implantando también las exigencias de paridad en la justicia y sus nombramientos, y por cierto nuestro permanente interés en posicionar nuestras ideas y trabajo en la nueva Constitución. Como jueces y juezas hemos desarrollado por años un proceso de reflexión y análisis sobre el ejercicio de la función jurisdiccional en el contexto del modelo normativo organizacional vigente y fundado en uno de los pilares fundamentales del Estado de Derecho, cual es la independencia como garantía de la plena sujeción del juez al derecho vigente. Afirma Agustín Pérez Cruz que la independencia se trata del tema medular para el funcionamiento eficaz y efectivo del Estado social y democrático de derecho, y los países que poseen buenos índices de independencia judicial tienen sistemas de justicia que funcionan adecuadamente frente a los grupos de presión que existen en la sociedad, ya sean políticos, empresariales, ideológicos y sindicales. Dicho principio fundamental, a juicio del gremio que represento y también de la Asociación de Magistrados y Magistradas, consideramos que ha sido indebidamente comprendido y reglado por nuestro actual sistema organizacional, estructurado en base a un esquema vertical de rígida subordinación de unos grados sobre otros, en la que la Corte Suprema ejerce la superintendencia direccional, económica y disciplinaria de todo el orden judicial, y las Cortes de Apelaciones la intendencia directiva sobre tribunales de primer grado. En este esquema, la carrera, la promoción o el ascenso está férreamente controlada por el superior jerárquico, mediante un procedimiento de examen de antecedentes que combinan antigüedad, buena conducta y otros elementos, pero donde aparece patente el relevante rol que le cabe en el marco de la carrera a los mecanismos disciplinarios de calificación anual y a la opinión que sobre criterios subjetivos le cabe al superior jerárquico sobre cada individuo. Nuestra organización ha venido desde hace años relevando la grave afectación que este sistema estructural provoca en la independencia judicial, tanto interna como externa, poniendo en evidencia que la única manera para que el Tribunal Superior pueda revisar o corregir lo resuelto por otro juez debe ser mediante el sistema de recursos procesales ordinarios o extraordinarios. Por ello, partió nuestra crítica con el sistema de nombramiento, basado precisamente en la decisión de los superiores jerárquicos, que son los mismos que conocen de este tipo de recursos contra las resoluciones judiciales de los inferiores. Esta serie de seminarios habrán entonces de contribuir al diálogo y a la reflexión,
profundizando el fundamento político de la decisión de desagregar las funciones del gobierno judicial y, ¿por qué no?, dejar establecido desde ya la necesidad del establecimiento de un nuevo derecho fundamental que ha estado ajeno en todos nuestros textos constitucionales y que es precisamente el derecho a ser juzgado por un juez independiente e imparcial. En efecto, para el correcto ejercicio de dicha garantía fundamental es precisamente necesario que la función jurisdiccional se organice de tal forma que todo ciudadano y ciudadana sea juzgado y parezca ser juzgado por jueces y tribunales independientes e imparciales. No me cabe duda que el constituyente deberá resolverlo de esta manera, no solamente por una tradición política y por una demanda ciudadana, histórica, sino que porque es estrictamente necesario para un Estado democrático de derecho que la organización de su judicatura sea respetuosa del principio de independencia judicial. Y considerando que el ser juzgado por un juez imparcial se trata precisamente de un derecho humano, no se olvide de incorporar la dignidad humana como uno de sus fundamentos. El actual momento constitucional nos obliga a representar las múltiples falencias en inamovilidad, independencia e imparcialidad que nos arroja nuestro actual sistema, que debilitan, por cierto, los cimientos de la democracia y nos lleva a proponer modelos y estructuras de un gobierno judicial que supere estas falencias. Y en este sentido, el proyecto editorial, cuyas temáticas y ponentes serán presentadas en este ciclo de seminarios, es un trabajo por años anhelado, y por qué no decirlo, por muchos y muchos jueces, que nos provoca una real emoción, sincera, por cierto, de ver la concreción en un texto paritario, por lo demás, de tantas ideas, seminarios, conversaciones, proyectos y propuestas trabajadas por años desde el seno de nuestras asociaciones gremiales, y cuya definición aparece por primera vez tan cercana, tan probable, tan actual y tan real. Muchas gracias por la invitación y espero gratamente seguir participando en todas estas actividades y seminarios. Muchísimas gracias, Carola, por las palabras. Vamos a entonces volver unos minutos con el profesor Maturana, que tuvo un problema con su internet, y luego ya daremos lugar a la conferencia inaugural. Profesor Maturana. Los saludo nuevamente. Vuelvo a reiterar mis felicitaciones a Flavia, a la Asociación de Magistrados, por la organización de este trabajo. Y cuando nosotros llegamos a redactar una nueva constitución, como muy bien decía Carola, no es una improvisación este tema. Primero, en nuestro departamento fue tema de clausura de las penúltimas jornadas de Derecho Procesal que organizó y culminó en la Casa Central de la Universidad de Chile, a la cual fueron invitados todos los representantes de la candidatura política, del cuyo año ya no me acuerdo, porque han pasado muchos años. A fines del año pasado se realizó una jornada sobre gobierno judicial, también organizada por Flavia y por nuestra facultad, donde se trató el tema profundamente en varios aspectos. Recientemente fue un tema de la tercera jornada preparatoria del Congreso Estudiantil de Derecho Procesal en nuestra facultad, y ahora nos encontramos con esta exposición organizada por el Departamento de Procesalización de Magistrados con un mucho mayor desarrollo y profundidad aún que las anteriores jornadas. Estos encuentros que tiene la historia y que nos hace lamentar el fallecimiento de don Urbano Marín, yo quiero recordar que cuando él fue presidente de la Corte Suprema, el BID proveyó al Poder Judicial fondos para estudiar la organización en esa época y que no se avanzó mucho en lograr ese diseño, pero fue un punto de partida hace mucho tiempo, y cuando el presidente de la Corte Suprema fue Urbano Marín. En el Poder Judicial, desde esa época, este es un tema que ha ido creciendo en interés, y ahora aparece como motivo de la reforma constitucional con una urgencia para ser abordado.
Hace muchos años se realizó un estudio de estos temas por la Asociación de Magistrados, con la participación de jueces y académicos durante sesiones que se prolongaron durante más de un año. Luego tenemos la jornada de la Corte Suprema del 2015, de la cual nos dará cuenta uno de sus exministros. El propio presidente de la Corte Suprema nos ha informado estar incluidos muchos de estos temas en el plan 2021-2025. Y finalmente tenemos que, a partir de la primera audiencia de 18 y 19 de diciembre pasado, el Pleno de la Corte Suprema comenzó a analizar temas constitucionales con mira a la Carta Fundamental, siendo su primera preocupación la temática de la función del Poder Judicial, la estructura orgánica, el gobierno judicial y el rol de la Corte Suprema. El 21 de abril entendemos que la Corte continuó con estos temas respecto al acceso a la justicia y el debido proceso y la forma de garantizar esos derechos, y la incorporación del derecho internacional de los derechos humanos en la Constitución, relación jerárquica entre estas normas y las constitucionales de control de convencionalidad y cumplimiento de las cortes supranacionales en esta materia. Desde el Ejecutivo, el 16 de abril pasado, como nos dio cuenta el señor decano, se presentó un proyecto para cambiar el sistema de nombramiento de los jueces, el que consideramos un aporte desde el gobierno, desde el momento en que se está despojando de sus prerrogativas, y por otra parte contaremos con un insumo, solamente un insumo, para la discusión y redacción de la nueva Constitución por la Asamblea Constituyente. Ojalá que se refleje la máxima de que los jueces tienen que ser muy desagradecidos respecto a quienes los nombran, y en consecuencia la distribución de las funciones de ese nombramiento debe ser lo más variada posible para aumentar el desagradecimiento respecto a quienes los nominan. El objeto de este seminario lo podemos visualizar de la lectura de su título, La Judicatura y la Nueva Constitución. Creemos que, y obviando mi presentación porque quien es el que nos debe ilustrar sobre estos temas es perfecto Andrés Ibáñez, creemos que esta estructura del Poder Judicial, y que por lo demás dio cuenta de ella nuestro Premio Nacional de Historia, refleja que su pasado tiene raíces en la Real Audiencia con una estructura monárquica y por tanto de carácter jerárquica. En nuestros procedimientos orales amerita tener una visión paritaria y con una organización más horizontal, asegurando en la mejor forma la separación de la función jurisdiccional de las facultades administrativas y disciplinarias, consolidando de esa forma la requerida independencia externa e interna, que es el baluarte de nuestra democracia. Mucha agua ha corrido desde la época colonial bajo nuestros puentes, que amerita que nos detengamos a hacer una revisión constitucional, porque como dijo Thomas Jefferson, redactor de una de las más señeras cartas fundamentales, es necesaria su revisión por lo menos cada 10 años. Acá ha pasado bastante más de un lustro para eso. En una sociedad democrática, que generemos una cultura constitucional respecto a la jurisdicción como límite de los poderes del Estado y la protección de los derechos y garantías. Nuestro invitado posee gran conocimiento, experiencia y vocación como autor de variadas obras y artículos para ilustrarnos acerca de la teoría general y la experiencia de España en el tema de Estado constitucional, jurisdicción y democracia. Como botón de muestra y sus últimas obras, tenemos el tercero en discordia y la cultura constitucional de la Constitución. Nosotros, como dice Humberto Maturana en su última obra recientemente aparecida, denominada Revolución Reflexiva, en estos seminarios tenemos que cumplir 3 misiones. La primera, escuchar, especialmente quienes poseen mayor conocimiento y experiencia que nosotros. Y en consecuencia no puede ser mejor la oportunidad de tener abriendo esta exposición a alguien tan versado en estas materias. La segunda es conversar, porque obviamente acá tiene que haber un encuentro de distintas visiones, como decía el señor decano, para asegurarnos
la democracia con las misiones que nos va a describir con mucho mejor éxito que yo nuestro invitado. Y la última, reflexionar. Habiendo escuchado, habiendo conversado, tenemos que llegar a que reflexionemos sobre cada uno de estos temas y tengamos contacto, ¿no es cierto?, con los miembros de la Asamblea Constituyente que resulten electos para hacerle traspasar nuestra experiencia, y de ahí que hayamos invitado a muchos de ellos a esta charla. En consecuencia, como dice Humberto Maturana, después de este recorrido en lo que es la regulación de nuestra estructura del Poder Judicial, es necesaria una revolución, pero sin armas, o más bien dicho, solo con dos: la reflexión y la conversación. Debemos entrar y salir de este proceso, como nos dice la profesora Nussbaum en su libro sobre la ira, que estamos ante una cuestión de justicia. Y por eso no estamos actuando con ira, sino que debemos responder con la razón, y habremos obtenido un título que se promueve desde la universidad a través de la educación. Adela Cortina nos recuerda, y no con el menor éxito que tiene sus obras, que las constituciones son normas escritas. Lo que importa es la cultura que está como trasfondo de esa constitución. Y para que tengamos esa cultura que está como trasfondo, debemos contar con el respeto a la dignidad de todos, como decía Carola en su exposición, que nos encamine más allá de la tiranía del mérito, hacia una vida pública con menos rencores y más generosidad, en que nos reconozcamos y estimemos todos, siguiendo la enseñanza de la tiranía de la meritocracia recientemente de Michael Sandel. Agradecemos al decano su preocupación constante en este y otros temas constitucionales en que ha participado, expuesto y reflexionado en forma constante y distintas jornadas, y por abrir las puertas de nuestra facultad permanentemente para él. A nuestra directora de Derecho Procesal por organizar cada vez con más participantes y con una mayor profundidad jornadas en materia sobre gobierno judicial. A la Asociación de Magistrados por su preocupación y labor constante en esta materia. A nuestra destacado conferencista en esta jornada, que nos honrará con su presencia y nos privilegiará compartiendo sus conocimientos y experiencia desde la distancia, como nos obliga la pandemia. Y en especial a los jueces, académicos, profesores, estudiantes, público en general, y por cierto a los futuros constituyentes que asistirán a ella. Esa misión que debemos cumplir colaborativamente será el mejor legado para nuestros hijos y nietos, lo que permitirá contar con unas bases más sólidas y compartidas para permitir que entre todos construyamos un mundo mejor dentro de un sistema democrático deliberativo, siempre perfectible, con jueces que gocen de la máxima independencia externa e interna. Mucho éxito para todos y todas en esta jornada, y reitero mi agradecimiento a nuestro invitado, a quien estamos deseosos de escuchar. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Maturana. Damos paso entonces a nuestra conferencia inaugural titulada Estado Constitucional, Poder Judicial, Jurisdicción y Democracia, a cargo de Perfecto Andrés Ibáñez. Ya se ha dicho mucho de él, yo ya no, como seguramente es por todos ustedes conocido, solamente diré dos cosas, ¿no? Magistrado emérito del Tribunal Supremo Español, director durante 30 años de Jueces para la Democracia, una gran revista, ¿no? Para todos quienes nos escuchan y no la hayan consultado, doctor honoris causa de la Pontificia Universidad Católica del Perú y de la Universidad de Buenos Aires. Ya se habló sobre sus publicaciones y sobre sus traducciones de Luigi Ferrajoli, Piero Calamandrei, etc.
tiene un currículum asombroso. Puse ahora en Dialnet, y esto es el último dato que digo, su nombre como autor, y arrojó, ¿no?, 104 artículos de revista, 35 colaboraciones en obras colectivas, 11 libros, libros publicados, coordinados, etcétera, traducidos. Bien, muchísimas gracias por estar acá. Perfecto, te doy ahora la palabra para que nos deleites, ¿no?, con tu conferencia inaugural. Bien, pues comenzaré diciendo que buenas tardes en Chile, horas de la madrugada en España. Lo primero, quiero expresar el más vivo agradecimiento a las organizadoras y a los organizadores que me han regalado lo que considero un verdadero privilegio, y es el hecho de iniciar unas jornadas tan importantes. Por ello, sinceramente, gracias, y me gustaría no defraudar esa confianza. Quiero mandar un abrazo al profesor Pablo Ruiz Tagle, viejo amigo, al que hace tantísimos años que no veía. Lamento que tengamos que encontrarnos de esta forma, pero dadas las circunstancias, menos mal que existen como posibilidad. En fin, quiero decir que, insisto, me siento muy honrado y me gustaría decir algo que interese a los que me escuchan. Bien, la figura del juez es una figura ambigua, como la misma función. Es una función de poder, pero también es una función constitucional de garantía de derechos. Montesquieu vio en ella, en el Poder Judicial, un poder terrible. Cierto que lo que tenía delante eran los jueces del antiguo régimen, pero yo creo que la afirmación tiene cierta validez intemporal. Creo que hoy sigue diciendo algo. ¿Por qué? Bueno, el judicial es un poder directo de una persona sobre otra. Es un poder incisivo, penetrante. Afecta intensamente a valores muy sensibles y opera siempre en situaciones de conflicto, es decir, sobre personas además muy sensibilizadas. Es una función de riesgo porque asocia poder, un poder importante en la perspectiva individual sobre todo, a discrecionalidad. De ahí que sea razonable la existencia de una histórica preocupación por sustraer al juez nada menos que la decisión. Piénsese en el sistema de las ordalías, que pensaba encomendárselo a una entidad trascendente, o en la prueba legal, que en definitiva lo que pretende es, insisto, eliminar al juez del momento decisional. Eberhard Schmidt, el gran jurista alemán, dice que el Estado constitucional de derecho es un sistema que desconfía de sí mismo. Es decir, es un sistema articulado de desconfianzas. Creo que tiene razón él y tiene razón el sistema. Desconfianza, desde luego, frente al juez, porque se le exige cargarse de razón en el proceso respetando las reglas, justificar esa razón expresamente en la sentencia, pero con todo la suya será una razón siempre probable en materia de hechos y opinable en lo relativo al derecho, lo que quiere decir que habrá que extremar las precauciones en el momento de la emisión de la decisión. Por eso el proceso se desdobla en dos dimensiones de garantía. De un lado, la jurídica. La jurídica contempla los derechos de las partes. Si las partes no tienen la plenitud de los derechos, el juez nunca estará en su sitio. La imparcialidad no es algo que lleve el juez inscrito en el ADN, sino que depende precisamente del respeto de los derechos de los participantes en la causa. Y por otra parte, la dimensión epistémica, una dimensión de la que se puede decir que ha sido desconocida durante mucho tiempo, no porque no hubiera sido tenida en cuenta ya desde antiguo, sino porque sobre ella se había hecho una especie de ominoso silencio. Pues bien, ese perfil dual, en las dos dimensiones, están implícitas en la misma idea de jurisdicción, pero además se han hecho explícitas en un modelo que debe mucho a autores realmente importantes. Pensemos en el juez Cook, que a principios del siglo XVII, en la Inglaterra de entonces, opone frente al poder del juez las razones del derecho. Naturalmente no le salió gratis. Hobbes, en plena época del absolutismo, o pensando en el absolutismo, demanda nada menos que un sujeto tercero para conocer. Montesquieu postula un poder limitado por la legalidad estricta. Beccaria quiere un juez investigador indiferente de la verdad. Y Muratori reclama, me parece interesantísimo,
que el juez se ponga reflexivamente en una situación de perplejidad para conocer. La idea del juez perplejo para conocer me parece francamente fecunda. Del otro lado del Atlántico, los autores del Federalista yo creo que profundizan en esta concepción. Por una parte porque dejan claro, el discernimiento es el rasgo fundamental del juez. El discernimiento, conocer. Y además, la garantía que debe prestar el juez es incluso frente a los órganos de la soberanía popular. De este modo surge un modelo clarísimamente de ascendencia ilustrada que se funda en, por así decir, tres elementos. Por un lado, la independencia. La independencia se dice es una garantía, en realidad es una metagarantía, porque es una garantía de garantías. La imparcialidad viene garantizada por el presupuesto de la independencia si se dan las condiciones a las que antes me refería, es decir, el juez respetuoso con los derechos de las partes, si no, no estar en su sitio. Al extremo es cierto esto de que Bobbio asimila la neutralidad, la imparcialidad del juez a la neutralidad del científico. Y Ferrajoli habla de saber-poder, de la jurisdicción como saber-poder. El papel del saber como legitimador del poder es francamente esencial. Este modelo es una referencia ideal. Este modelo está ahí presente, está en los autores, lo estudiamos, lo tenemos en consideración, pero lamentablemente, de hecho, se ha hecho referencia antes por el decano, se impondría una versión del poder judicial y de la jurisdicción que es la conocida como napoleónica. En ella el juez es instrumento de gobierno, está integrado en el ejecutivo, forma parte de la administración. La justicia está gobernada por un régimen político a través de la organización en carrera, una organización, lo diré más veces, perversa. Y además la independencia en este contexto, como no podía ser de otro modo, aunque se le rinda culto, es imposible. La independencia aquí juega un valor ideológico en el sentido marxiano, de inducción de falsa conciencia. ¿Por qué? Pues porque induce una falsa autopercepción del propio rol a los profesionales que se creen independientes cuando no se dan las condiciones para serlo, y por otra parte también induce una percepción social que tiene obviamente bastante de falsa. Este modelo, que yo diría mejor antimodelo, se produce una magistratura y un juez dependientes. Esto no quita que, diríamos, subjetivamente el juez del sistema se considere independiente, actúe con cierta honestidad, pero hay factores objetivos que impiden el ejercicio riguroso de la independencia. Por otra parte, es un juez que se considera investido de una cierta legitimación carismática. Es recurrente la referencia al sacerdocio como paradigma de la función judicial. Los jueces del sistema son político-culturalmente clónicos, homogéneos entre sí y homogéneos con el poder político. Esto por razones de extracción social también en buena medida, pero también del sistema de selección. El juez de este modelo tiene una actitud monologante de la jurisdicción. Está impregnado de una cierta mística de la inmediación que le lleva a estar convencido de que decide por íntima convicción, por convicción íntima, que es una convicción al final profundamente autocrática, porque resulta incontrolable. Prevalece el decisionismo inmotivado y, la verdad, un uso generoso de la prisión provisional. Este retroparadigma estará vigente en los países europeos y en los de su ámbito de influencia durante por lo menos siglo y medio. En ellos, en este tiempo, el juez ejerce como, diría, una función fundamentalmente de control social. Y además, algo paradójico, porque el juez es un cierto desactivador, el juez del Estado liberal sobre todo, un cierto desactivador de los avances legislativos en materia de derechos. No hay derecho fundamental que no haya tenido problemas con los jueces. Cuesta decirlo, pero me parece que debe decirse. El juez resultado de este antimodelo en realidad es juez del poder, un juez del poder a secas. Por eso su momento de la verdad llega con los nazifascismos y las dictaduras, por ejemplo las del cono sur de América Latina. En estos supuestos, en estas situaciones, ese juez seguirá masivamente al Estado en la involución autoritaria. Se integrará funcionalmente en políticas que pueden ser incluso criminales y mantendrá una actitud resistente en el momento del retorno de la democracia. La oposición de este modelo de juez a las constituciones democráticas es una constante que puede registrarse en los distintos países.
De la experiencia de los nazifascismos y de las dictaduras a la que me estoy refiriendo, se puede obtener una triple evidencia. La democracia política puede enloquecer y envilecerse. De esto las pruebas me parece que se pueden dar por ciertas. Es evidente, por tanto, que la garantía política no basta. Es fundamental, es esencial. No hay alternativa a la democracia representativa. Me interesa decirlo para que quede claro. Pero son imprescindibles los límites de derecho que son de derechos, es decir, de derechos fundamentales. Por eso se produce el tránsito en una situación, en un momento dramático, en la victoria europea sobre los nazifascismos, se produce el tránsito al Estado constitucional y a la democracia constitucional. ¿Por qué? Porque la democracia no puede ser solo cuestión de procedimientos, porque es rigurosamente imposible la existencia de algo que merezca el nombre de democracia si los derechos fundamentales no están efectivamente garantizados. Y porque los derechos fundamentales, según una expresión feliz de Haberle, son el fundamento funcional de la democracia. Por eso, en Italia se ha dicho mucho que el modelo del Estado constitucional es un nunca más frente a los horrores vividos. Es una nueva forma de optar por el gobierno, el aristotélico gobierno de las leyes. Leyes que en este caso no son barreras de pergamino, como las que describe Madison en El Federalista, sino derechos fundamentales que van directamente al vértice de la pirámide kelseniana, lo que nos obliga a ser rigurosamente kelsenianos. Dicho esto, diría que la verdadera astucia de la razón del modelo de Estado constitucional, que ha sido muy bien captada por Ferrajoli, se estructura en determinados elementos. Por un lado, los derechos fundamentales como normas en sí mismos, derechos fundamentales que son directamente normas, no referencias teóricas como en las viejas constituciones políticas. Por eso, en nuestros ordenamientos de Estado constitucional, tiene presencia una dimensión sustancial, que es dimensión sustancial del derecho y de la democracia. En este contexto, la jurisdicción es una imprescindible instancia de garantía de derechos fundamentales. Debe ser independiente, lo que quiere decir separada del poder político. En este caso, la legitimación no procede directa, sino indirectamente de las urnas, porque es constitucional y legal. El juez está constitucional y legalmente obligado a la rigurosa observancia de las garantías procesales que ahora, repárese, son derechos fundamentales. La práctica de la libre convicción pasa a ser racional y se obtiene a través de la crítica valoración de la prueba. Y, además, las decisiones exigen una justificación expresa. Pero, ojo, el Poder Judicial es solo el poder del juez competente para el conocimiento del caso. Todos los jueces del país pueden ser un lobby, pero no son poder judicial. El poder judicial consiste en decir el derecho y lo tiene con la misma dignidad el último juez de paz del país y la Corte Suprema ejerciendo jurisdicción. Pues bien, este paradigma tiene una plasmación original interesantísima en la Constitución italiana de 1948 y diría que también en los antecedentes y en los debates en los que participan personalidades tan relevantes como Calamandrei, por ejemplo, o Leone. A partir de la Constitución italiana del 48 es cuando se comienza a hablar, a distinguir una independencia externa de la independencia interna. La externa en la Constitución italiana está encomendada al Consejo Superior de la Magistratura, un órgano autónomo, mixto, separado del Ejecutivo. A mí personalmente me parece un buen ejercicio de ingeniería constitucional. Hace posible la independencia, concentra todo lo relativo a la gestión del estatuto judicial y sobre todo, coloca a la Corte Suprema en su sitio, es decir, un tribunal poniendo sentencias. Ciertamente el Consejo Superior de la Magistratura italiano no pasa por su mejor momento, pero tiene decenas de años de una dignidad impresionante, de una calidad de garantía de la independencia que no conoce equivalentes en la historia de nuestra institución. Por tanto, me parece que el modelo como tal modelo
es francamente interesante, no diría inobjetable, ningún modelo lo es, pero sí muy interesante. La independencia interna en la Constitución italiana aparece reconocida por primera vez en un texto de esta naturaleza para la exclusiva sujeción del juez a la ley. Y esto con un precepto hermosísimo, interesantísimo, revolucionario. Los jueces solo se distinguen por razón de la función. Con menos palabras, difícilmente se han hecho cosas más importantes. Por eso, no es posible que exista, no debe existir constitucionalmente ningún poder o jerarquía administrativa de unos jueces sobre otros. La articulación entre los jueces, desaparecida la propiamente jerárquico-burocrática, será solo jurisdiccional. Y será bastante. Una buena articulación jurisdiccional entre instancias garantiza la coherencia necesaria y la unidad de jurisprudencia necesaria. En este sentido, en la jurisdicción constitucionalmente entendida, no hay nada que gobernar. Nada que gobernar. El término gobierno debe ser desterrado de nuestro entorno de cultura y de nuestro entorno legislativo. ¿Por qué? Porque el gobierno político determina un status subiectionis, una relación general de sujeción que es incompatible con el estatuto judicial. Es incompatible tanto si se ejerce por un poder político o parapolítico como si lo ejercen otros jueces. Por una particularidad, la jerarquía de instancias no requiere jerarquía entre jueces, en absoluto. Y de hecho, en países como el nuestro, que hombre, no es que sea una maravilla, es muy frecuente que tribunales de apelación estén conociendo de resoluciones, que están conociendo de resoluciones de otros jueces o tribunales, sobre todo jueces unipersonales, estén constituidos por personas muchas veces de menor edad. Por eso, la jerarquía de instancias, insisto, no requiere jerarquía entre jueces. Y a Pizzoruso, que fue un teórico en esta materia realmente importante, se debe una expresión, a mí me parece afortunada: administración de la jurisdicción. Administración de la jurisdicción que consiste en la emisión de actos singulares. El gobierno, entre comillas, el antiguo gobierno del Poder Judicial, que hoy sería administración de la jurisdicción, en realidad se limita a la emisión de actos singulares relativos al estatuto del juez. Actos singulares que tienen un componente altamente reglado, que deben ser motivados y que son recurribles. Ese sería el viejo poder. En rigor, no. Sabemos que el viejo poder iba mucho más allá. Era, en definitiva, la sobredeterminación de lo jurisdiccional por lo político-administrativo. Pero en términos estrictamente jurisdiccionales, no hay nada que gobernar y sí que administrar, pero administrar de esa manera, yo diría, relativamente modesta. El resultado es la peculiar colocación del juez en un contexto, el del Estado constitucional, de tal forma que es una instancia oficial. La jurisdicción es una instancia oficial, forma parte del organigrama del Estado, pero es ajena al subsistema político representativo. Es ajena incluso al aparato de Estado, porque tiene un estatuto singular. Gustavo Zagrebelsky, dice que el juez, la jurisdicción, ocupa una posición mediana entre el Estado y la sociedad. De ahí la particularidad de su estatuto. Esto porque la jurisdicción es una instancia singular. No es política, no es representativa, no es instancia de participación. Es una instancia de carácter esencialmente cognoscitivo que está sujeta a la Constitución y a la ley. Por tanto, diría, el modelo de Estado constitucional como modelo es sin duda el de mejor diseño. No se me ocurre, no conozco otro mejor. Es el de mejores resultados. En los años en los que el Estado constitucional de derecho ha estado vigente, fundamentalmente en los países europeos en que esto tuvo lugar, se han producido los mejores momentos de calidad de garantías y de calidad de vida civil, yo diría, de la historia de la humanidad. Pero, eso sí, el modelo de jurisdicción del Estado constitucional de derecho tiene una mala aceptación, ha tenido una mala aceptación del lado de la política. La mejor prueba de ello está en la resistencia al desarrollo constitucional coherente.
no conozco ningún país en que el desarrollo constitucional, el desarrollo del Estado constitucional de derecho se haya producido de manera coherente, lineal y en un tiempo razonable. Quizá el de más coherencia es el italiano, Italia, pero a lo largo de un tiempo enormemente dilatado, que da idea de las resistencias que ha podido encontrar. El tratamiento legislativo de la jurisdicción, del Poder Judicial en nuestros países se ha producido siempre a la baja. Hay una cierta resistencia a dejar de interferir de algún modo en lo jurisdiccional por lo político. Ahora, con la experiencia tremenda de estos años en nuestros países, retrospectivamente se entiende por qué. ¿Por qué? Pues porque en nuestros países, incluso para evitar susceptibilidades, hablaría simplemente de España, hemos descubierto una ilegalidad difusa, una ilegalidad que invade todos los planos prácticamente de la política. Hemos descubierto una auténtica corrupción sistémica que aqueja a democracias como la nuestra. Padecemos la implantación general de una política que no soporta su propio derecho, que necesita de la ilegalidad para subsistir, permanecer y reproducirse en sus constantes, al extremo de que hoy, en muchos de nuestros países, lo verdaderamente revolucionario sería aplicar la ley, ni siquiera cambiarla en muchas cosas. Pues bien, si los fascismos pusieron a prueba el modelo del Estado liberal, la corrupción ha puesto a prueba al Poder Judicial en nuestras democracias. Pero hay una apreciable diferencia de resultado, y es que en nuestros países, con todas las limitaciones, que pueden ser muchas, los poderes judiciales de nueva generación, insisto, con todas sus limitaciones, que son enormes, han dado en muchas ocasiones una respuesta razonablemente satisfactoria a la corrupción política. Por hablar de España, el Consejo del Poder Judicial Español publicaba datos hace unos años, no muchos, y hablaba de 1.600 causas abiertas por corrupción, de las que 300 podían considerarse maxiprocesos. Yo creo que esta es una buena aportación de la jurisdicción a la práctica del Estado constitucional de derecho. Que la judicial sea la única respuesta eficaz a un fenómeno como la corrupción pone de manifiesto la importancia del papel de los derechos fundamentales como límite de la política, como límite de las extralimitaciones de la política, y también de la jurisdicción como instancia independiente y separada. Creo que está demostrado con esto que la jurisdicción independiente es un presupuesto necesario, porque quizá no de la democracia procedimental, pero sí de la democracia constitucional de ciudadanos con derechos, porque me parece que una democracia puramente procedimental no sería merecedora de este nombre en rigor. La respuesta judicial ha desencadenado contestaciones por parte de distintos sectores de los afectados, generalmente de los afectados por los procesos por corrupción. Hay una especie de internacional de políticos tocados por la jurisdicción después de experiencias de corrupción que sería interesante recorrer. Pues bien, ¿cuál ha sido la denuncia? La denuncia, gobierno de los jueces. Permítanme, una estupidez. Los jueces no están en condiciones de gobernar, ni lo han estado nunca. Bueno, sí, históricamente, pero hablamos del rey juez en la época medieval. Por otra parte, se ha reprochado a los jueces una invasión, reducción de los espacios de la política. Y miren, esto tampoco es absolutamente incierto, igualmente absolutamente incierto. Es totalmente falso, porque desde lo indiferente para el derecho hasta el Código Penal, fíjense ustedes si no hay un espacio para la política en la legalidad y en democracia. Por otra parte, la jurisdicción solo incide en la política muy en última instancia, con mucha prudencia, con resistencias y siempre por haberse producido una escandalosa quiebra de los controles parlamentarios, una ineficiencia de los controles político-administrativos que constelan el ordenamiento y un deslizamiento en la ilegalidad, incluso criminal, de representantes políticos
que habían sido designados para otra cosa. Pero ojo, de esto no se forme una idea equivocada que a veces circula entre los jueces. Los jueces no somos un contrapeso de la política. No somos fiscalizadores sistemáticos de todo lo que se haga en sedes políticas, no interferimos en la normalidad de la política, nuestras intervenciones son ocasionales y por razón de ilegalidad, y siempre a instancia de parte pública o privada. Ese es el papel de la jurisdicción, modesto pero relevante, que si interviene es precisamente porque ha habido un fracaso en los controles preventivos. De otro modo, el juez estaría en su juzgado resolviendo otras cuestiones. Bien, si la política se moviera dentro de la legalidad, la intervención judicial sería innecesaria y los profesionales de la jurisdicción estarían dedicados a otras tareas que son precisamente para las que en primera instancia han sido nombrados. Se puede seguir de aquí como conclusión que los jueces encarnan el poder bueno en un concierto de poderes perversos. Sinceramente no, un clarísimo no. Primero porque no hay poder bueno, no hay poder bueno per se. La bondad del poder la dan en su caso las garantías. Es el respeto de las garantías lo que garantiza la calidad del poder. Lo bueno del poder judicial es que sea un poder otro y desde el derecho. Separación y observancia de la legalidad y aplicación de la legalidad cuando fuera necesario, porque no se ha hecho voluntariamente de una manera definitiva, fisiológica, en el ámbito de las instancias de poder. Por eso la bondad del Poder Judicial es una bondad siempre relativa, que depende de la calidad institucional de la independencia, depende también de la cultura constitucional de los jueces y, muy importante, depende de la calidad del compromiso deontológico de los jueces con la función. Es importantísimo. El factor personal es importantísimo. Creo que nunca se dirá lo bastante. Y decir factor personal es decir factor cultural. Ahora bien, la jurisdicción es una instancia que ha sido endémicamente problemática, pero con una particularidad. En otras épocas, el problema empezaba en el modelo. Hoy tenemos un buen modelo. Hoy el problema no es el modelo. El problema es el déficit de implantación del modelo. Un déficit que en parte, una parte esencial, es responsabilidad de la política que no lo ha asumido con convicción. No acepta ni desarrolla el principio de separación y no renuncia a interferir políticamente en la jurisdicción. Por otra parte, hay una responsabilidad de los propios jueces. Aquile Batalla, en los años 50 del siglo pasado, escribía en Italia, comentando la Constitución y su puesta en práctica, que para corromper a los jueces ya no había que coaccionarlos, bastaba con disponer de las promociones. Calamandrei, en sus famosas conferencias de México del año 54, me parece recordar, advertía de los peligros del carrerismo. Pues bien, esos peligros persisten, incluso en países donde la carrera está muy atenuada. Hay una subcultura de la carrera que yo creo que está profundamente integrada casi como en el ADN de los propios profesionales. Esto supone una cierta subalternidad cultural al poder interno y externo y, por otra parte, también tiene que ver con el hecho de que, claro, si hay un control de las expectativas profesionales, el que tiene el control tiene un poder indirecto, pero un poder enorme. Curiosamente, la inducción a la dependencia en el Poder Judicial ha entrado siempre por arriba, por el vértice. No es casual que los actores políticos en dificultades con la justicia se doten de privilegios procesales, quieran fueros especiales, y quieran como jueces naturales a los altos magistrados. Creo que esto nos debe hacer reflexionar y también a los altos magistrados. ¿Por qué esa conexión de los vértices judiciales con los vértices políticos? ¿Por qué altos magistrados, ministros, jueces supremos y no simplemente jueces?
La naturaleza de la jurisdicción no demanda, más bien repugna la presencia de la jerarquía. No hay ninguna función más digna que otra. La casación no es ni siquiera la función más difícil. Yo, que he ejercido casi todas, puedo asegurarlo. La casación no es ni siquiera la función más difícil. Ojo, requiere experiencia, cierto, pero no es la función más difícil. Pues bien, ¿a qué valor constitucional en el Estado constitucional de derecho responde la interferencia del poder político, la existencia de posiciones de poder de unos jueces sobre otros? Voy terminando. Creo que a ninguna. Son valores negativos para la independencia. Lo acredita el papel histórico jugado por las Cortes Supremas, que han sido contradictorios órganos de gobierno, y el gobierno es político, y el gobierno en régimen de carrera, ya lo he dicho, incompatible con la jurisdicción. Han sido histórica longa manus del poder político, negación práctica de la separación de poderes, inductores de dependencia externa e interna. Giuseppe Borré, un gran magistrado italiano que falleció en los años 70, 80, escribió que la independencia es, desde luego, la exclusiva obediencia a la ley, pero dijo, y la desobediencia a lo que no es la ley. Y aclaró, fundamentalmente al Pasoliniano Palazzo, es decir, a los lugares del poder. A mí me parece una concreción maravillosa de una de las esencias de la jurisdicción. Y yo la completaría en un sentido. Obediencia, desobediencia no solo al Pasoliniano Palazzo, sino también al Palacio de Justicia como palacio. En realidad, la experiencia histórica enseña que un problema del juez han sido las malas compañías, las amistades peligrosas, regularmente ubicadas en los lugares del poder interno-externo. Bien, el modelo organizativo, y termino, no es responsabilidad de los jueces, les viene dado. Sí lo es la calidad de la prestación jurisdiccional. Y esto reclama una asunción profunda por los profesionales, primero de los valores constitucionales de independencia y separación, después de su papel de garantes erga omnes de los derechos fundamentales. Y, por último, del respeto de las garantías en el modo de proceder. Este es el humus que debe impregnar las decisiones, desde luego, pero también las actitudes, la relación con los justiciables, con otras instituciones y también incluso aquellas actividades de la vida privada que tienen cierta contigüidad con lo profesional. Cada juez es responsable de sus propias opciones en materia de cultura del rol, en materia de deontología y en materia de calidad constitucional de sus prácticas. Cada juez, por eso, tiene un potente instrumento para generar consenso en torno a su trabajo y en torno a la propia jurisdicción como instancia. A través del trato exquisitamente constitucional y humano del justiciable. Benjamín Constant escribió en el 19: respetarse a sí mismos como profesionales es ejercer las garantías. Me parece una expresión hermosa. En las garantías, en el respeto de las garantías, hay algo de respeto a uno mismo, de respeto a uno mismo como profesional. Y es importante para hacer ver a la ciudadanía la importancia del propio rol y para contribuir a generar una demanda social de justicia, una demanda que es necesaria para que la política se haga cargo de las reformas imprescindibles. Sin esa demanda social estaremos muy solos. Por eso es importante generar un entorno de cultura, una esfera de opinión en torno a la jurisdicción. Y en este sentido creo que el papel de la academia es realmente fundamental. Creo que este encuentro, precisamente en este contexto, en esta sede, precedido por las intervenciones que se han producido, está cargado de simbolismo de lo que tendría que ser una buena relación con una instancia imprescindible, precisamente que es la de la academia, que puede aportar una contribución crítica de la que los jueces estaremos siempre muy necesitados. Pues bien, nada más y
Muchísimas gracias por la atención. Bien, sí, yo creo que merece un caluroso aplauso que yo voy a representar aquí con sonido y todo para que esto sea más, más humano. A ver, espera un momentito. Voy a decir solo un par de cuestiones antes de hacer un par de preguntas que hay en el chat, porque su conferencia ha suscitado mucho interés, ¿no? Para los que hayan leído a Perfecto Andrés, bueno, tiene una pluma maravillosa, ¿no? Pero también, ahora lo hemos visto en todo su esplendor, lo es su discurso hablado, ¿no? Elocuente, elegante, una conferencia, si se me permite, y no solamente por decir cualquier adjetivo calificativo, ¿no? Pero panorámica, pero a la vez profunda y quizás que apunta al corazón de las discusiones que hemos tenido y nos van a seguir esperando de cara a esta futura constitución. Una conferencia reflexiva que nos hace reflexionar, llena de citas y expresiones inspiradoras, ¿no? Que no son azarosas, no es que las encontró en Google, ¿no? Pero si se me permite la expresión, ¿no? Como frases famosas, ¿no? Sino que son frases con sentido que solo muestran, ¿no? Una gran experiencia y un gran conocimiento en las cuestiones que ha compartido con nosotros. Si me lo permite y si todavía su paciencia perfecto aguanta, ¿no? Voy a hacer un par de preguntas, las voy a reunir y entonces las voy a hacer en voz alta para conocer su opinión, ¿no? Una pregunta de Janaina Matida, que dice, ¿no? Que es bueno ver a Perfecto en un evento Zoom, ¿no? Qué bueno que lograron que aceptara dictar esta ponencia, ¿no? Esperemos que sea la primera de muchas. Me voy a unir a lo que dice Janaina. Y la pregunta es, entre tantos avances institucionales ya alcanzados por las jurisdicciones de los sistemas jurídicos democráticos, ¿cómo se explicaría el exceso valor aún conferido a las confesiones? Entiendo confesiones religiosas, Janaina, pero si quieres lo puedes... No. A la prueba confesional, perdón, a la prueba confesional, esa es la primera, perdón por malentender. La segunda es de Octavio Ansaldi, en un modelo respetuoso de la independencia judicial, ¿qué rol le cabe al Ministerio de Justicia del Poder Ejecutivo respecto de la judicatura? ¿Podría estar esa rama del Ejecutivo a cargo de lo que usted denomina administración de la jurisdicción, o al menos tener incidencia en el régimen funcionarial, si no de los jueces, sí de los funcionarios no jueces que desempeñan funciones en los tribunales? Y la tercera, no, si quiere después le repito, si es que fui muy rápido, Marcelo Valle Bazán, ¿cómo desligar la intervención del juez por la falencia de la política con el activismo judicial? Bueno, varias son mega preguntas, ¿no? Que quizás requerirían mucho espacio de tiempo, pero seguro que Perfecto podrá dar con ellas, ¿no? Valor probatorio a las confesiones judiciales, perdón, Janaina, que leí pésimo. Bien, ¿puedo? Sí. ¿Ya? Bien. La verdad es que a la pregunta de Janaina, a la que saludo, el valor de la confesión, en el fondo, creo que expresa un arrastre histórico, fruto naturalmente del proceso inquisitivo. Es muy cómodo. En el fondo, es una negación profunda de la presunción de inocencia, es la idea de que el imputado es una especie de contenedor a exprimir, porque lo sabe, y lo sabe porque lo ha hecho. Por tanto, es la negación profunda de la presunción de inocencia y, por tanto, la negación profunda de la jurisdicción. Lamentablemente, los jueces, muchos jueces, siguen, como muy bien dice Janaina, con un arrastre que viene también de las comisarías de policía, cuando las legislaciones en este momento y las constituciones dicen y garantizan el silencio del imputado, y han renunciado, por tanto, al imputado como fuente de prueba. Ante el imputado que calla,
no hay más que trasladarle ante el juez y si calla también ante el juez, se acabó la historia, no hay nada que ver con él. Pero es una fuente muy, en definitiva, muy fácil de utilizar. Es una fuente tradicionalmente explotada con ese instrumento brutal de la tortura, tortura que sigue produciéndose. Lamentablemente, todos nuestros países conocen experiencias en las comisarías generalmente. Los juzgados, si hay tortura, le ponemos comillas, será de otra naturaleza, no física. Y cierto, esto es una lacra profunda, pero una lacra que pesa mucho sobre los jueces en términos de responsabilidad. Los jueces tienen en su mano evitarlo. Por una parte negando eficacia a cualquier confesión que tenga el mínimo índice de sospecha. Después, naturalmente, negando todo valor a la confesión que sea retractada por el interesado, alegando, como es frecuente, que ha habido coacción. Hay una sentencia del Tribunal Americano, Miranda versus Arizona, que lo dice clarísimamente. Hay que desconfiar de las declaraciones producidas en los espacios de coacción. Esto lo hemos olvidado los jueces, lamentablemente, y creo que es algo sobre lo que convendría insistir, porque es un gravísimo problema de jurisdicción, de cultura jurisdiccional y también, francamente, de humanidad y, desde luego, incluso de estética. Me parece que esta era la pregunta. No sé si... Sí, ¿no? Era esta nada más. Vamos, me refiero a Yanaína. Bien, en cuanto a la segunda, en España, cuando se llevó a la Constitución el Consejo General del Poder Judicial, hubo algunos caracterizados exponentes socialistas que dijeron, yo no sé si después de una noche de copas, permítaseme, esto supone la desaparición del Ministerio de Justicia. Obviamente, la Constitución ni había pensado en ello, ni iba tan lejos, ni siquiera en el modelo italiano de Consejo del Poder Judicial, que es el más avanzado, se había pensado en absoluto. Además, yo creo que no sería bueno. Creo que es muy importante establecer el papel del Ministerio de Justicia en lo que se refiere a la aportación de infraestructuras de personal y medios. Y posiblemente sería bueno introducir, como ha hecho la Constitución brasileña en algunos aspectos, pues algún porcentaje obligatorio de asignación presupuestaria a la justicia para asegurar que el Ministerio de Justicia pone todo lo que debiera poner. Pero ahí se acabaría el papel. Y todo lo relativo a la gestión del estatuto del juez es algo encomendado, encomendable, debe encomendarse a una instancia. A mí me gusta el Consejo General del Poder Judicial cuando funciona bien, que lamentablemente no es en absoluto el caso de España, y entonces yo creo que habría una perfecta separación de papeles. Pizarruso, cuando habla de administración de la jurisdicción, lo está diciendo, bueno, realmente se puede perfectamente, creo que se puede perfectamente desdoblar la administración de la jurisdicción, en el sentido de, por una parte, la gestión del estatuto de juez, que es propia del órgano correspondiente de garantía, porque el Consejo del Poder Judicial es sobre todo un órgano de garantía. Esto no puede perderse de vista. Garantía de la independencia judicial. Hacia adentro, controlando con respeto de la independencia el buen ejercicio, pero hacia afuera también defendiendo aquellas resoluciones judiciales que lo merezcan, que muchas veces levantan grandes ampollas en los medios políticos cuando se trata de resoluciones que todos conocemos, etcétera. Ahí el Consejo del Poder Judicial tiene un papel de garante esencial, pero al Ministerio de Justicia le correspondería en todo caso pues toda la cuestión presupuestaria, toda la asignación. Naturalmente esto no quiere decir que no pueda existir una relación al respecto entre el Consejo del Poder Judicial y el Ministerio de Justicia para dar a esto una funcionalidad fisiológica a la medida de las necesidades de la jurisdicción. Bien, el activismo judicial. El activismo judicial es una enfermedad. Creo que es una enfermedad de la jurisdicción. Lo hemos visto en algunos jueces estrellas, no nombraré a ninguno porque no quiero molestar más de lo necesario, pero esa figura del juez cid campeador, siempre a caballo, que resuelve los problemas, que naturalmente no necesita garantías porque la garantía es él, esa figura es terrible y ha producido verdaderos estragos. Ahora bien, esto tiene una vía de control, naturalmente la observancia de las garantías,
pero tiene una dimensión cultural. Yo creo que el juez tiene que ser, una persona modesta, moderada, con tendencia a la autorrestricción, con claridad en torno a sus deberes profesionales y muy cuidadosa en las relaciones personales externas. Creo que a veces he dicho que el juez debe ser relativamente antipático, sobre todo en las relaciones con las instancias de poder, no diré con los justiciables, y me parece que en este punto necesitamos una cierta cultura, porque se ha producido un fenómeno, en muy pocos años, un fenómeno terrible. Yo he sido testigo por razones biológicas de una etapa en la que el juez era un señor que no llamaba la atención, pasaba desapercibido, tenía su poder, pero a una etapa en la que la presencia mediática del juez se ha convertido en un fenómeno, un auténtico terremoto, los medios están encima, claro, también en función de la relevancia que ha adquirido el papel del juez. Pues bien, moverse en ese espacio no es fácil. Y yo creo que aquí habría que apuntar en términos de formación. Y aquí hay una responsabilidad. El Consejo Consultivo de Jueces del Consejo de Europa ha promovido algunos documentos muy interesantes y en uno de ellos llamaba la atención sobre un fenómeno que en estos años se ha producido y está llamado a producirse seguramente con cierta facilidad, que es esa relación del juez, el juez importante, el juez con un caso, con los media, en términos de doudes. Yo te doy información privilegiada, tú me das imagen. Esta es una perversión terrible, como también la filtración en los supuestos de, por ejemplo, de sentencias en curso. Las filtraciones nunca son inocentes. Desde mi punto de vista, hay ocasiones en las que podrían ser, cuando tratan de condicionar la decisión del tribunal, deberían ser incluso delictivas. Pues bien, en definitiva, y resumiendo, porque esto se presta a extenderse demasiado, creo que este es un tema que tiene una dimensión jurídica clara, que ahí están las garantías, que no deben ser propasadas, y otra cultural muy importante. Una cultural que yo creo que debe ser abordada por los propios interesados. Debe ser colectivamente las asociaciones de mujeres jueces, las asociaciones de jueces, en los medios académicos. Creo que este es un debate importante. Al juez no se le puede dejar solo en este sentido. Culturalmente no se puede dejar solo al juez. Hay que apoyarle. Y este es un campo en el que yo creo que hace falta una buena formación, porque no es fácil moverse en él. Bien, muchas gracias, perfecto. Vamos a tomar una última pregunta. Yo no tengo problema, yo no tengo prisa. Que le porque había otra pregunta, pero era un poco más referida al contexto chileno, ¿no? Porque el Ejecutivo vuelve a insistir con un proyecto, así que le he pedido que esa la hagan en los otros paneles. Va a haber un panel sobre esto, pero nuestra presidenta de la Asociación de Magistradas Chilenas, Carola Rivas, tiene una pregunta y le voy a pedir simplemente si la puede hacer a viva voz. También le pregunto al señor decano y al profesor Maturana si quisieran intervenir como última ronda y luego ya cerramos. Gracias, Flavia. Gracias, magistrado. Usted señaló que para corromper a los jueces basta con intervenir en sus promociones o carreras, ¿ya? El profesor Ruiz Tagle nos recordaba al inicio que recientemente se ingresó un proyecto de ley para, por primera vez en este país, establecer un nombramiento a través de un consejo. Si la corrupción, pues si para corromper a los jueces basta con intervenir en sus carreras, ¿cómo hacemos para que estos consejos no se corrompan a su vez y de esa manera haya una cadena de corrupción que llegue a los jueces? La verdad es que no tengo fórmulas, no tengo respuesta. Puedo decir, en el caso del Consejo Español, hace unos días se ha publicado un artículo que se titula El Consejo, la institución, no me acuerdo, destruida, por así decir. Es decir, la experiencia española de consejo es tremenda. Es un consejo que responde al modelo italiano en origen. Se produce una reforma constitucional, una reforma legal que en definitiva es reforma de la Constitución, que entrega al Parlamento la elección de todos los componentes e inmediatamente los partidos se reparten las cuotas y eligen no a personas respaldadas por un 3/5 de los votos, es decir, un quórum privilegiado, un consenso especial, sino personas, si no de partido,
de una gran proximidad al partido. Bien, una institución de esta naturaleza, frente a ella, ¿qué se puede hacer? Participa pues de la degradación de la partitocracia y esto nos lleva a un terreno, yo diría, de mucha mayor amplitud. Ahora bien, en un órgano jurisdiccional, en un consejo tipo consejo, en un órgano de garantía, en un órgano de gestión del estatuto judicial que funcionase correctamente, en un régimen de horizontalidad en la organización judicial, como es el italiano, donde a lo largo del tiempo se fue aboliendo la carrera, en realidad las promociones dejan de tener esa significación. Dejan de tener esa significación porque se asciende casi, se asciende. El cambio de categoría, las categorías se reducen extraordinariamente y el cambio de categoría se produce simplemente por el ejercicio profesional sin que se produzca una valoración negativa por parte del órgano del Consejo del Poder Judicial en este caso, y entonces la carrera, la antigua carrera, prácticamente se deshace. Beria de Argentine, un magistrado italiano muy conocido, decía que había que pasar del modelo pirámide al modelo archipiélago. En un contexto de esa naturaleza, evidentemente la carrera se desvanece y con ella lo que advertía Battaglia, porque era Achille Battaglia, un intelectual italiano, el que decía eso, del que yo lo he tomado. Claro, frente a eso se dice, bueno, ¿y qué pasa con el estímulo de los jueces para progresar? Los que pertenecemos a esta profesión sabemos que no todos los que ascienden precisamente por razones de calidad. Creo que nuestra función tiene una particularidad y es que, como sabemos que nuestras sentencias van a ser publicadas y van a ser conocidas por un tribunal, por otra instancia, este es un acicate para trabajar bien. Y a mí me parece que la jurisdicción, el mundo de los jueces, el mundo de los profesionales de la jurisdicción se puede sembrar de incentivos para el perfeccionamiento profesional totalmente ajenos a la carrera. La carrera produce carrerismo. La alternativa es precisamente su abolición y el establecimiento de mecanismos culturales que inviten a los profesionales de la justicia, pues a perfeccionarse profesionalmente y a no cejar nunca en ese esfuerzo necesario en una función como esta. Muchas gracias, perfecto. Ahora vamos a darle la palabra al señor decano, que tiene ahí la palabra pedida. Muchas gracias, Flavia, y gracias, perfecto, Carola y Cristian. La verdad es que es de primer nivel lo que hemos escuchado de perfecto. No necesariamente, como ustedes podrán suponer, todas las cuestiones que él ha planteado son cuestiones con las que esté necesariamente de acuerdo. Yo tiendo a pensar que los jueces son parte del Estado. Esta posición intermedia entre la sociedad y el Estado que Perfecto ha mencionado, de Sagralbelsky, a mí me parece que debilita el compromiso con el Estado constitucional de los jueces. Creo que los jueces son parte del Estado. Hay defectos en la estructura burocrática, pero yo pienso, perfecto, que si tú admites un sistema de revisión, vas a tener niveles de autoridad de unas personas que ejercen la función judicial sobre otras, los que revisan sobre los revisados. Entonces no desaparece enteramente la estructura de una cierta jerarquía. Un tercer argumento es que si tú admites la tesis de que ya estamos en un archipiélago judicial, que la estructura napoleónica hoy día responde solo a un fragmento de lo que es la organización del poder judicial, que es la justicia ordinaria, pero los tribunales especiales, los tribunales electorales, constitucionales, todos ya forman un archipiélago. Entonces el problema tiene que ver con esa estructura tradicional, burocrática. Y ahí en particular, como
la magistrada Carola Rivas lo ha puesto muy claramente, con el sistema de ascenso y con los sistemas disciplinarios. Entonces, quizás revisando eso, se puede mantener esta jerarquía atenuada que tiene como ventaja el que no lleva a los jueces hacia el corporativismo judicial. Porque los jueces también se pueden encerrar en sí mismos y creer que no son parte de la democracia. Y aquí viene la última afirmación que yo haría, y es que ¿cómo integras, perfecto, en tu modelo del Estado constitucional la responsabilidad por el impeachment o la acusación constitucional de los jueces? Es decir, la responsabilidad política de los jueces. Los jueces deben ser, a mi juicio, responsables políticos porque ejercen poder político constitucional. Y entonces, en un modelo de un Estado constitucional, aislarlos y transformarlos en este poder desestatalizado, desburocratizado, desconectado de la lógica de las mayorías, tiene ventajas, pero también tiene grandes riesgos que yo advierto y que básicamente los he planteado ahora, perfecto, y disculpa que a esta hora de la madrugada te plantee. No, ningún problema. Perfecto. Vamos a ver. Perfecto. Yo creo Sí. que en nuestras posiciones hay cuestiones que son fundamentalmente de lenguaje, que tienen que ver con la semántica, más que con la verdadera realidad de las cuestiones que se presentan como problemáticas. Zarrebelski, que es un constitucionalista importante, que conoce muy bien el Poder Judicial, entre otras cosas, porque tiene además un hermano fiscal, no dice que los jueces estén fuera del Estado. Cuando él dice a caballo entre el Estado y la sociedad, está diciendo no forman parte del Estado aparato. Y el Estado aparato es la administración, de la que han formado parte siempre. Por tanto, están dentro del Estado, plenamente encajados en el Estado, pero de una forma que es la más coherente con la particularidad de su estatuto. La vieja carrera tenía un problema brutal, y es que por encima de cada momento jurisdiccional ponía un momento político. Los momentos políticos iban creciendo en altura hasta integrarse en el Ministerio de Justicia. Las viejas Cortes Supremas y las no tan viejas son cortes teledirigidas desde espacios de poder político. Y ese poder político, subrepticiamente, lo introducen hacia abajo en los distintos estratos de la carrera, de la famosa carrera. Pues bien, se trata de evitar esto. ¿De qué manera se trata? Pues bien, evitando primero la dependencia externa. El aparato o el Poder Judicial no tiene por qué depender de un ministerio. Debe, al contrario, debe para no depender políticamente. Y los jueces no tienen por qué articularse en carrera. ¿Por qué? Porque no tiene por qué haber jerarquía entre jueces, sí jerarquía de instancias. En este momento en nuestro país, que no es una maravilla, vamos, pues bien, hay jueces de instrucción en Madrid con 60 años, casi 70 años próximos a la jubilación, que dictan sentencias que son conocidas en apelación por jueces y juezas con 30 y pocos años. No pasa nada. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque realmente las relaciones en la jurisdicción no van de jerarquía, van de conocimiento. Y esto funciona fisiológicamente con toda normalidad. Ya digo que las páginas de Calamandrei al respecto son interesantísimas. Responsabilidad en el órgano tipo Consejo del Poder Judicial, habría una comisión disciplinaria elegida con un criterio razonable, con transparencia, entre profesionales que pueden ser de la jurisdicción y ajenos a la jurisdicción, que tengan cualificación suficiente y que ejerzan su trabajo con respeto de las garantías. Pero ojo, para reclamar una responsabilidad de producirse que nunca será política.
porque la actividad del juez no es política. Responsabilidad disciplinaria. Sí era responsabilidad política la que exigían las viejas magistraturas, las viejas Cortes Supremas, porque controlaban políticamente a los jueces. Pero cuando el poder de controlar políticamente a los jueces desaparece, la responsabilidad deja de ser política para ser disciplinaria. ¿Qué tipo de responsabilidades? Pues hombre, antes despedían a un juez y le abrían una causa, a lo mejor por ser homosexual, por ser contracultural en sus actividades, en su vida, en sus formas de comportamiento. Evidentemente, esas eran formas de responsabilidad política subrepticia intolerables. ¿Qué tipo de responsabilidad hay que exigir a los jueces? De una forma implacable, responsabilidad por el maltrato a los justiciables y por un mal ejercicio profesional que pueda objetivarse, tomando como referencia preceptos suficientemente taxativos que establezcan con claridad las conductas incriminables. En definitiva, de eso se trata. Lo importante, creo, es que no haya interferencias que saquen a los titulares de la jurisdicción de su papel estricto. Es decir, no se puede estar mirando permanentemente hacia arriba porque hay alguien que administra tus expectativas profesionales. Si hay alguien que administra tus expectativas profesionales, te tiene en la mano. Yo recuerdo un viejo magistrado que fue presidente del tribunal de la audiencia territorial que controlaba a los que formábamos parte del entorno jurisdiccional cuando yo estaba en un pueblo de la provincia de Zamora, en España. Pasaron muchos años. Este hombre fue a inspeccionarme varias veces y yo recuerdo que le recibía en el juzgado, me pedía los libros, los papeles, miraba y luego le invitaba a comer. Bien, muchos años después coincidimos los dos en el Consejo General del Poder Judicial, porque yo fui vocal del Consejo General del Poder Judicial un tiempo, del primer consejo. Y un día hablando me dijo que cuando él inspeccionaba a los jueces, seguía un procedimiento. Dice, ellos ingenuamente se creen que la inspección discurre mientras estamos en el juzgado. Lo que no saben es que cuando me invitan a comer, yo sigo inspeccionándoles. ¿De qué poder estamos hablando? Pues bien, de eso se trata. Es decir, la experiencia italiana es muy interesante. Es una experiencia que se ha estudiado poco. Es interesantísima. Cierto que con los gobiernos Berlusconi se han producido modificaciones negativas, pero claro, Berlusconi es un gran delincuente. Delincuente convicto, convicto, que ha utilizado la ley para quitarse problemas procesales. Entonces, es curioso que los mayores enemigos de la carrera judicial, del sistema judicial italiano constitucional hayan sido dos. Craxi, que murió en el exilio dorado de Túnez, reclamado por la justicia, y Berlusconi, que tiene las causas que sabemos y otras que no se verán nunca, porque, bueno, hay poderes que todavía cuentan para evitar ese tipo de efectos, ¿no? En fin, supongo que lo que me preguntabas, supongo que habrá más temas que podrían salir al hilo de tus preguntas que eran muy estimulantes, pero he tratado de responder. Sí, muchísimas gracias. Queda una cosa muy, muy puntual, pero quizás una referencia general bastaría, de una pregunta de Andrés Pardo que dice, para quienes desconocemos las características del Consejo de la Magistratura italiano, ¿podría señalarnos las razones por las que le adscribe particular valor? ¿Cumple con lo que Böckenförde llama cadena ininterrumpida de legitimación democrática? Quizás vamos algo a ver. interesante. Sí, en la Asamblea Constituyente Italiana se plantea una pregunta fundamental. ¿Qué ha pasado con los jueces que han seguido, en el caso italiano, masivamente al fascismo? Es decir, ¿qué pasa en un país en el que un partido antidemocrático accede a través de las urnas para luego destruirlas y consigue que los jueces le sigan masivamente? Hay una obra publicada en Colombia de los jueces del terror o del horror, me parece, de Ingo Müller, que pone de manifiesto algo parecido en Alemania. La experiencia alemana es tremenda. Pues bien,
en la Asamblea Constituyente italiana lo que se plantea es reaccionar frente a este fenómeno. ¿Qué ha pasado y qué habría que hacer para que deje de pasar? Entonces se trata de evitar que los jueces puedan ser un instrumento de cualquier ejecutivo, establecer un sistema de derechos y garantías que les obligue y luego una especie de cortocircuito entre el mundo de la jurisdicción y el de la política. Y inventan esta institución benemérita que se constituye en dos partes por jueces elegidos por los propios jueces, ¿m? Y una parte, un tercio, de juristas de extracción parlamentaria. ¿Cuál es la idea? La idea es que funcione bien. La idea es que los jueces operen con honestidad intelectual, con lealtad a la Constitución y que los políticos hagan lo mismo. Y en un contexto en el que los jueces, puestos a elegir, eligieran a sus representantes de una forma correcta, rigurosa, atendiendo a valores, y por otra parte las instituciones, en la institución parlamentaria, los distintos partidos actuasen de la misma manera, tendríamos un órgano plural, ojo, órgano plural en el que estarían representadas todas las sensibilidades que cuentan, de forma que cualquier sentencia, por incómoda que sea políticamente, si es correcta, tenga el apoyo necesario. Este es el modelo que rompe con el viejo sistema de carrera, que rompe con el viejo mecanismo que ha hecho que los jueces en Alemania, en Italia, en el caso de la dictadura española, en el de la dictadura chilena, etcétera, se hayan desplazado, diríamos, como un solo hombre, precisamente del mundo de los derechos al mundo, diríamos, de la negación de cualquier tipo de derechos. La idea a mí me parece estupenda, me parece que es una buena idea, un buen ejercicio, un buen ejemplo de cultura constitucional, de ingeniería constitucional. En España se adoptó, pero después de una experiencia, de una mala experiencia en el primer consejo, debido a que el centro derecha que gobernaba en ese momento manipuló el sistema de elección y consiguió tener un órgano a su medida, el Partido Socialista, cuando ganó las elecciones del 82, hizo lo mismo. Estableció el sistema de elección parlamentaria. ¿Qué quiso hacer con eso? No, legitimación democrática, mire usted, no. Entrega del órgano de garantía de los jueces a la partitocracia. Y ahí estamos. El artículo al que me refería antes, que he titulado La institución devastada. El Consejo del Poder Judicial en España, sé que esta es una afirmación polémica, es una institución devastada. En este momento, su mandato tendría que haberse extinguido hace 2 años y medio. Pues bien, no se renueva porque al Partido Popular no le conviene, debido a que tiene un consejo de su mayoría. Es terrible. Y lo digo porque me parece que la experiencia española es buena, pero precisamente para no incurrir en ella. Esta es la particularidad del Consejo. Creo que es un buen órgano que merece atención porque lleva como consecuencia una horizontalización de la carrera. Y desde luego el Consejo italiano ha tenido decenios de un funcionamiento ejemplar en un país donde hay 27 jueces asesinados en el ejercicio de su función. Y en ese contexto ha defendido la independencia de una forma verdaderamente dignísima. Ahora mismo está pasando un mal momento, por razones que, bueno, son complejas. Este es el libro que mencionas de Ingo Miller. Ingo Miller, sí. Sí, la justicia en Hitler. Eso. Bueno, en la edición italiana, en la edición colombiana, se llama los jueces del terror. Los jueces del terror. La justicia en el Tercer Reich. No, en la edición colombiana es Los jueces del terror. Del terror o del horror. El autor es Ingo Miller, es un libro magnífico. Es tremendo ese libro. Bien, con estas respuestas, con estas reflexiones, con estas preguntas que seguramente no se cerrarán acá, y que nos ha abierto en forma espléndida perfecto Andrés Ibáñez, nos vamos a despedir, se lo agradecemos nuevamente. Muchísimas gracias por estar acá. Ha sido un hit de rating, por si eso le dice algo, para que sepa que puede unirse al Zoom. ¿Ya? Había muchas personas conectadas escuchando su conferencia, así que lo dejamos ya invitado para nuevos eventos. Muchas gracias, señor decano. Muchas gracias, Carola. Muchas gracias, profesor Maturana.
Muchísimas gracias, el placer ha sido mío. Bien, nos vemos mañana, ya mañana sigue con otro panel a la misma hora y el viernes otro, así que pueden consultar el programa al cual están ya, quizás con el cual están familiarizados y ya se han inscrito. Muchísimas gracias y nos vemos mañana. Buenas tardes.